Damos inicio entonces a la jornada de la tarde del seminario Lefebvre y la Revolución Urbana. La mesa número 2, titulada La ciudad y lo urbano, el urbanismo y la vida cotidiana, que está a cargo de 3 profesores e investigadores, urbanistas, antropólogas y investigadoras en ciencias sociales, a quien iremos presentando al inicio de su ponencia. En primer lugar, presentará el profesor Arturo Almandoz, quien es urbanista, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, y profesor titular adjunto de la Pontificia Universidad Católica. El profesor Almandoz presentará un estudio que él ha denominado La ciudad, lo urbano y el urbanismo en Lefebvre, del campo ciego a los imaginarios. Gracias Macarena. Bueno, comenzar agradeciéndoles a todos su asistencia, por supuesto, y a los organizadores por esta invitación, especialmente al profesor Carlos de Matos, con quien algunas conversaciones tuvimos hace muchos meses, el profesor Luis Fuentes, y al profesor Felipe Lin, por supuesto. Y cuando me plantearon el participar en esto, mi primera reacción fue, como en cierta forma todavía lo sigo teniendo ahora, decir, yo no soy un experto en Lefebvre, yo leía Lefebvre hace muchos años para algunas pesquisas en urbanismo y en estudios urbanos, de cara sobre todo a la docencia. Entonces, un poco lo que acordamos en el marco de mi participación es que ese fuera como el punto de partida y de estructuración de lo que yo les trajera. O sea, disto mucho, por supuesto, de ser experto en Lefebvre, de haber leído todos los Lefebvres que hay, como ya se evidenció esta mañana, que hay múltiples Lefebvres, un océano de abordaje posible. Lo que yo les traigo son básicamente 3 episodios en los cuales, desde mi propia pesquisa en torno a temas urbanos, me he intersectado con la obra de Lefebvre. Realmente hace ya bastante tiempo, y he reflexionado a propósito de esta ponencia sobre esos episodios que me parece que son dimensiones, aportes, de los innumerables aportes que Lefebvre hace, del Lefebvre urbanista, sobre todo, es lo que les quiero decir. Es el Lefebvre urbanista del que voy a hablar, y les pido excusas si en algún momento el texto que les voy a leer, algunos pasajes, suena un poco narrativo, personal, y no está pensado como algo autorreferencial, sino más bien como algo testimonial. ¿Okay? Está hecho desde el testimonio de cómo me he encontrado con Lefebvre, sobre todo en 3 episodios que creo que tienen que ver con temas urbanos que pueden ser iluminadores para la discusión de este seminario. Y esos episodios son básicamente el tema de los atributos urbanos, de la cultura urbana y los atributos urbanos, con especial énfasis en la centralidad. El tema de lo urbano y la ciudad como objetos de estudio de la disciplina urbanística, que finalmente me son muy cercanos por mi condición de urbanista. Y finalmente el tema del imaginario y el mito, que yo creo que en Lefebvre está como una forma de aproximarse a la epistemología urbanística también. Entonces esos son básicamente los 3 episodios desde los que me he intersectado con Lefebvre. Voy a hacer una lectura con algunas imágenes que alivien un poco esto, que a lo mejor resulta un poquito pesado. Son 3 episodios. El primero lo he denominado Cultura y Concentración Urbana, ¿no? Como les digo, es algo más personal y narrativo. Cuando estaba yo recién graduado de urbanista en 1982, dando mis primeros pinitos como asistente de docencia en cursos de sociología urbana en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, recuerdo que me tocaba desarrollar el tema de la cultura urbana y deseaba contraponer la famosa tesis de Manuel Castells, esgrimida en La cuestión urbana, libro, como ustedes saben, del 72, suerte de biblia marxista de varios de los cursos de urbanismo a la sazón, como creo que eran en varios contextos de América Latina. Como se sabe, Castells argumenta que esa supuesta cultura urbana es una herramienta y un mito, y cito a Castells, que cuenta ideológicamente la historia de la especie humana, que atribuiría un contenido y localización específica, estoy citando a Castells, ciudad capitalista, a la supuesta modernidad en la cual la humanidad aspira a alcanzar la plenitud de su bienestar. Fin de la cita. Fue en medio de un planteamiento, por supuesto, muy radical de ese primer Castells, me imagino que muy matizado hoy, casi inexistente. Fue en medio de esa búsqueda argumentativa en torno a la cultura urbana, cuando yo comencé a leer textos de Henri Lefebvre, poco utilizado, debo decir, en los cursos de mi pregrado en urbanismo en Venezuela, pero de hecho analizado por Castells en el capítulo de la sociedad urbana a la revolución urbana.
Es allí donde, por cierto, ese primer Castells formula su crítica temprana a Lefebvre, entre otras que ya también se mencionaron esta mañana, quien habría partido, según aquel, dice Castells, de un análisis marxista del fenómeno urbano para desembocar, devorado por la complejidad de este, en una teorización urbanística de la problemática marxista, como de hecho está enfatizado en la misma cuestión urbana en el original. Sabemos que, visto en perspectiva, afortunadamente fue así, podríamos decir hoy, en vista del eco que la obra lefebvriana ha tenido en las ciencias sociales, yo creo que justamente por haber superado esas lógicas marxistas de las cuales Castells ya le recriminaba en ese capítulo su alejamiento. En todo caso, atreviéndome a contraponer a Castells, un gran atrevimiento para digamos, estar comenzando a dar clases en urbanismo en aquella época, pero en todo caso apoyándome en la concepción de Lefebvre que acababa de descubrir, traté entonces de desarrollar el argumento sobre la verdadera y particular existencia de una cultura urbana, la cual viene dada por el conocimiento de las posibilidades ofrecidas por lo urbano, tal como se desprende de algunos de los textos de Lefebvre. En el marco de estos, esa dimensión cultural de la ciudad, en vez de mítica, como la califica Castells, debería ser calificada de irreversible, o podríamos decir un poco esencial de lo urbano, en el sentido de que la auténtica vida urbana muestra al individuo un conjunto de actitudes y valores, los cuales, una vez conocidos, si bien no tienen necesariamente que ser adoptados, ya no pueden dejar de ser considerados en tanto existentes. Y tal como lo esbocé entonces, esa línea argumentativa puede ser reforzada con aproximaciones civilizadoras, por ejemplo, de los historiadores de la cultura y de los sociólogos de la cultura, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, entre otros exponentes de esa historia cultural y de la sociología de la cultura, así como del análisis pionero de Robert Park, de los años 20, de la Escuela de Chicago, por ejemplo, sobre las posibilidades de individuación de la metrópoli, que por cierto, el profesor Alfredo Rodríguez, a la que se refería esta mañana, el viejo adagio alemán de el aire de la ciudad hace libre, que lo toma Weber, que está en el texto de Weber, eso está en la Escuela de Chicago también, es uno de los puntales de la individuación en la vida metropolitana. Entonces, digamos, tomando un poco desde Lefebvre esa argumentación, creo que esa noción de cultura urbana, que según Castells era supuestamente mítica e ideológica, deja de tener ese sentido para pasar a ser un atributo esencial de lo urbano. Y traigo aquí la carátula del libro de Sennett, un libro muy temprano de Richard Sennett como compilador, porque esto es de finales de los 60, comienzos de los 70, porque justamente yo pienso que coincidente, ¿no? Es muy significativo el corpus que agrupa Sennett en ese libro, fíjense, Weber, Wirth, Park, Simmel, Redfield, Spengler, de una nueva visión del urbano que en esa época comenzaba a ser reivindicada. En cierta forma uno podría decir Sennett y Lefebvre estaban apuntando a un corpus desde puntos de vista distintos, a un corpus coincidente, a un corpus que finalmente terminaron deslindando ellos, ¿no? Y de hecho, bueno, ese fue un poco el primer sentido de la noción de cultura urbana, que me parece que es importante. La próxima. Dale la próxima para que aparezca la banda arriba, si no se va a quedar. Más allá de su valor para validar conceptual e históricamente la cultura urbana, aquel primer acercamiento a la obra de Lefebvre me resultó fundamental para la pesquisa sobre los atributos urbanos, del cual la cultura por supuesto es uno, por decir así, especialmente la concentración, la cual también desarrollaba dentro de los cursos de introductorios sobre ciudad, urbanización y urbanismo de comienzos de los años 90. La concentración es acaso, esto es un poco atrevido, ¿no? Es discutible, pero uno podría decir es uno de los rasgos esenciales de la ciudad, si no el esencial, siempre que no sea entendida solo en tanto magnitud de extensión y de población, sino que por el contrario connota principalmente la aglomeración de la vasta gama de actividades y eventos humanos. En tal sentido, es preferible hablar, creo yo, de concentración del acaecimiento urbano para acercarse así más a lo urbano como noción que subsume y trasciende históricamente a la más específica de ciudad, tal como lo distinguió Lefebvre, por ejemplo, en Espacio Político. Y esto es uno de los puntos claves, o sea, ya de la noción de concentración entendida en ese sentido. No es la concentración de la contigüidad solamente, es la concentración del acaecimiento.
del hecho urbano, de lo événementiel, como también se podría decir en francés, ¿no? De manera concomitante, lo urbano tiene desde su formulación en Le droit à la ville del 68 los rasgos esenciales de concentración y aglomeración, necesitando por ello del encuentro y la interacción continua entre elementos representativos de todo lo que va ligado a la existencia humana. Aquí están las citas de Lefebvre en el texto, no las voy a ir refiriendo cada una de ellas. Lo urbano en tanto forma, y esto se enfatiza, esto está en Lefebvre, no debe ser así entendido únicamente en su referente físico-espacial, sino como concentración de actividades, funciones, flujos y creaciones que maximizan las posibilidades de un continuo acaecer dentro del espacio-tiempo urbano, y esto también se mencionó esta mañana, o sea, lo espacial y lo temporal que son concomitantes, ese espacio-tiempo urbano. Es por ello que esa forma la denominó Lefebvre en la Revolución Urbaine de dos maneras que podrían parecer diferentes, pero que en el fondo corresponden a las dos dimensiones temporal y espacial del mismo fenómeno, la simultaneidad y la centralidad. Esa es la forma urbana, es esa dimensión temporal y espacial respectivamente. Eso está en varios textos, ¿no? Aquí está el de la Revolución Urbaine y la Espace Politique. Desde los productos agrícolas hasta las obras de arte, desde las personas hasta los medios de transporte, lo urbano exige y necesita del encuentro espacial y la interacción temporal entre elementos representativos de todo lo que va ligado al acaecimiento humano. Y ese es el rasgo esencial que tomamos de Lefebvre en aquella pesquisa sobre la cultura urbana y los atributos de ciudad de finales de los años 80, que está recogida también en este texto de ensayos de cultura urbana, que es una primera aproximación, por supuesto, muy básico a todos estos temas. El segundo episodio, si quieres nos movemos a la próxima imagen, lo estoy denominando lo urbano, la ciudad y más allá, y es un poco, vamos a decir, los ámbitos. Estamos hablando más como del atributo de lo urbano y de la ciudad, pero más sobre todo del urbano, en esa búsqueda cultural y formal que es espacial y temporal. El otro tema que yo sentí que Lefebvre, bueno, hay mucho en Lefebvre todavía allí, apareció esta mañana bastante, tiene que ver con ya, o yo me lo planteé desde el objeto de los estudios de la disciplina urbanística. O sea, hacer una visita epistemológica del urbanismo, que es algo que tanto por razones docentes, sobre todo, como investigativa, tuve que hacer y que se concretó primeramente en un artículo publicado en Ciudad y Territorio en el año 93. En este sentido, al ser lo urbano noción que trasciende históricamente a la ciudad, cuando estaba haciendo esta búsqueda, me pareció susceptible de ser considerada como primer objeto, y este primer objeto no es un primer en el sentido epistemológico, es el primero de fundamento, primer objeto epistemológico del urbanismo. Además de los atributos de centralidad y simultaneidad ya señalados, en esa reconsideración del urbano se puede estimar relevante enfatizar la dimensión comunicacional, derivable de la naturaleza temporal de su forma. O sea, no es una forma espacial, ya lo dijimos, una forma solo espacial, es espacial temporal. Entonces, la dimensión comunicacional es clave, y por lo menos en aquel momento yo lo traté de enfatizar así, derivado del Lefebvre, y traté de reforzarlo en ese momento con la concepción de Melvin Weber, que no sé, algunos de ustedes probablemente conozcan aquí, sobre la historia del crecimiento urbano, entendida como el proceso dirigido a facilitar la interacción humana. Esa concepción llevó al profesor de California, creo que estaba en Berkeley, a tipificar, como se sabe, su noción de dominio urbano y local, no como un locus, sino como un ámbito de comunicación. Y fíjense que es interesante que Melvin Weber viene del área de la ingeniería, si no me equivoco, y trabaja temas de transporte. E hizo este aporte de la noción del dominio urbano y local, que era algo interesante, que yo en aquel momento vi, esto probablemente es de finales de los... No, era un tema que venía ya de los años 60, que se podía como retomar en este sentido de la simultaneidad lefebriana, ¿no? Por supuesto, yo creo que a la luz de lo que planteaba, por ejemplo, Rosana esta mañana, el sentido de lo comunicacional que ya estaba en lo urbano de Lefebvre se puede ilustrar con muchas otras tendencias, pero yo, digamos, a comienzos de los 90 ubiqué esta referencia, ¿no? Especialmente desde finales de los años 90, a la luz de la revolución de Internet y de sus efectos territoriales,
Es obvio que la naturaleza comunicacional del urbano, avisorada por Lefebvre para la era postindustrial, prefiguraba las inéditas formas de interacción electrónica que surgieron a finales del siglo XX, las cuales en buena medida han eliminado la noción de contigüidad espacial, que es un poco lo que ya Lefebvre estaba apuntando con su noción del urbano, sobre la que la ciudad tradicional había estado construida. Aunque a veces, como dijo también Rosana esta mañana, no reconozcan siempre el análisis de Lefebvre en tanto antecedente, casi que está ya sobreentendido en el corpus que se maneja, esa nueva, como se llama ahora, conectividad de lo urbano ha sido planteada, por ejemplo, por William Mitchell en City of Bits del 95, en Utopia del 99, así como ilustrada, por ejemplo, por Edward Soya en Post Metropolis de 2000. O sea, ahora sí, yo creo que ya desde finales de los 80 se abrió como el espectro de referencias de aquello que era como embrionario en la noción del urbano, de lo comunicacional que Lefebvre estaba apuntando. Esa concepción tan visionaria que Lefebvre tiene en todos los ámbitos y sobre lo cual no está dando una respuesta cerrada ni una definición exacta, simplemente está como barruntando cosas, ¿no? Volviendo a la perspectiva, si quieres nos movemos a la próxima, a la perspectiva disciplinar, aquel valor epistemológico premonitorio se refuerza al considerar que, además de su naturaleza comunicacional, lo urbano era para Lefebvre un objeto virtual, realidad que no se había manifestado, lo cito, fenoménicamente a plenitud, ni tampoco había sido vislumbrada completamente, todo lo cual hacía que nos encontráramos, y por supuesto aquí viene la noción, ante un campo ciego. ¿Okay? El campo ciego, para su comprensión, tal como lo planteó el pensador francés en la Revolución Urbaine y en otros textos, sobre todo en la Revolución, que creo que un capítulo se denomina así completo, ¿no? El campo ciego. Lo urbano cobra entonces el sentido de un nuevo tiempo al que se arribaría después de haber superado las contradicciones propias de las eras agraria e industrial, por la que, por cierto, todavía transitan, podríamos decir, ciertas sociedades del tercer mundo, incluso de las latinoamericanas también, y de las racionalidades que ellas han generado. En esa venidera era urbana, sobre todo venidera en aquel momento, configurada ya en los contextos desarrollados, en los contextos postindustriales, la reflexión urbanística no puede evitar situarse en la óptica del encuentro de la simultaneidad, de la centralidad. Esto también está en Lefebvre. Esto es, de los conceptos adecuados a los atributos esenciales del nuevo objeto urbano. Entendido entonces como objeto virtual, lo urbano pasa a ser el escenario de una inédita forma aglomerativa, de un espacio-tiempo posibilitante y demandante a la vez, y aquí viene la parte epistemológica, de una nueva práctica social y urbanística. O sea, no podemos ir a eso con el mismo urbanismo, el viejo urbanismo. ¿Okay? Y esta es otra forma de la crítica a lo que señalaba también la profesora Rosana esta mañana, ¿no? Por ello debe ser distinguido de un objeto que le es fenoménicamente cercano, pero conceptualmente diferente, que es la ciudad. Son dos cosas distintas. Y de hecho hay uno de los textos que se llama La ciudad urbana. ¿Okay? Y esa captación de la práctica urbanística emergente, que necesariamente implica una distinción con respecto a la noción tradicional de ciudad, en esa práctica, estriba otro de los principales aportes de lo urbano de Lefebvre para entender el plexo tecnológico y comunicacional de nuestros contextos contemporáneos. El horizonte histórico en el que tiene lugar la revolución urbana de Lefebvre es, como se sabe, el de la postindustrialización de los países desarrollados, avisorable desde finales de los años 70 en contextos como Europa Occidental y Norteamérica, para lo que yo diría está escribiendo en principio, no es que escribe en principio para ello, pero es donde uno puede como ver el correlato. Carlos mostró algunas imágenes de esto esta mañana, el correlato territorial de esto. En tales contextos, la urbanización ha puesto en entredicho la condición y noción misma de ciudad en tanto locus diferenciado y delimitado del territorio. Por ello, autores como Marcel Roncaillolot han tratado de despojar el concepto de ciudad de sus notas históricamente superadas, reduciéndolos a sus términos más esenciales, cuáles serían, a la manera lefebvriana, y cito a Roncaillolot, la de una forma enfatizada que admite contenidos variables. Yo veo un poco, y esto es un texto de Roncaillolot del año 82, probablemente de los 80, fue traducido al español como La ciudad, en Barcelona. Yo veo un poco aquí el planteamiento, yo me permito una analogía como con una función matemática. En el fondo lo que importa no es tanto los valores históricos que la ciudad ha alcanzado, que por supuesto son variables. Lo que interesa es como la definición funcional de eso, es como construir un poco
no sé si la analogía matemática es exacta, como el polinomio o como la ecuación de la función, por decir así. Y un poco lo que está señalando Roncayolo, apoyándose también en Lefebvre, era eso, o sea, es una forma que admite contenidos variables. Esa forma de centralidad resulta especialmente significativa porque supone que, no obstante la dispersión de la ciudad, por así decir, especialmente en la era de Internet iniciada a finales del siglo XX, y esto es importante, el territorio no es homogéneo. Como equívocamente yo creo haber visto en algunas interpretaciones de Lefebvre, o se supone, creo que yo no lo entendí así. Antes bien, lo urbano y su reinterpretación de la ciudad reinstauran la centralidad dentro de un espacio heterótopo y diferencial, tal como se establece en la revolución urbana. Y en este sentido creo que es un poco un planteamiento vinculado un poco cercano a lo que Foucault plantea. De manera que, nos movemos a la próxima, lo urbano, perdonen que no estábamos haciendo mucha referencia a lo que está en las imágenes para no tomarme demasiado tiempo, de manera que, no obstante su alegato por la superación conceptual de la ciudad en tanto realidad en los contextos postindustriales, y esto también es importante, Lefebvre tampoco prescindió de las categorizaciones teóricas e historiográficas sobre aquella, las cuales catalogó a sí mismo en la revolución urbana. Yo traté de resumir y ejemplificar en esa indagación epistemológica que estaba haciendo de los 90, que me fueron muy útiles, esa especie como de tres grupos que él establece, no sobre su concepto de ciudad, sino cómo la ciudad ha sido historiográficamente, conceptualmente abordada. Y grosso modo se puede decir que hay tres. La ciudad en tanto objeto espacial o podríamos decir artefacto, susceptible de ser estudiado y controlado mediante diferentes técnicas y métodos. Es quizá la concepción más cercana al funcionalismo y el modernismo arquitectónicos, según tempranas advocaciones del tecnicismo de la planificación urbana de los primeros 2 tercios del siglo XX. Concepciones sobre las que Lefebvre fue especialmente crítico. O sea, es el urbanismo, ese urbanismo tecnicista al que también se refirió Rosana esta mañana, que quiebra un poco la vida cotidiana. Es el quiebre de la vida cotidiana también. O sea, uno lo podría ver así. Y esta tradición tiene pues múltiples denominaciones, múltiples advocaciones. Uno podría decir es principalmente corbusierana, es principalmente el funcionalismo del Siam, pero podría cambiar también a la planificación urbana tecnicista de los años 60, 70, sistémica si se quiere. La segunda concepción que él distingue es la ciudad en tanto lugar social de coincidencia y enfrentamiento entre diferentes clases sociales y grupos de interés, debido a las contradicciones que se manifiestan en el espacio. Es quizá la nota esencial de la concepción marxista, que ya fue discutida, y la sociología urbana, que la interpretara, la cual el mismo Lefebvre resumiera en La pensée marxiste de la ville del 70, al señalar que la lucha de clases se despliega en la ciudad. Y esto lo acompaño aquí de una nota porque, claro, él explica que se despliega en la ciudad, aunque la lucha de clases, por supuesto, tiene otras dimensiones, pero finalmente el escenario es el del referente espacial que la ciudad provee. Y esa es como la segunda tradición, que uno podría decir, estaban muchos otros autores, Loschkin, el mismo Castel, o sea, uno podría decir, ese lugar de encuentro social y de conflicto de la ciudad fue una gran tradición hasta los años 70 en la interpretación y el análisis de la estructura urbana. Y la tercera concepción que él distingue es la ciudad en tanto obra de arte, esto es producto por antonomasia de la práctica edilicia y monumental de una cultura. Es la concepción que ha inspirado recorridos como Arnold Toynbee, Louis Montfort, de la historia de la cultura o de la civilización, así como de críticos de arquitectura, historiadores del arte, y muchísimos, Aldo Rossi, por ejemplo, Giulio Carlo Argan, entre otros, ¿no? Ok, nos movemos a la próxima. Apoyándome en esas concepciones, y uno podría decir, se puede derivar de acá, de esa primera visión de la ciudad como artefacto, la concepción de la ciudad como sistema. Es como una variante, ¿no? Si bien esta última puede decirse asimilable a la primera de Lefebvre, en tanto artefacto, se diferencia por ser un sistema espacial y social que, aunque con el rigor analítico de los componentes funcionales de la primera aproximación objetualista, incorpora elementos sociales y culturales, puede decirse que la redondean y la complejizan, incluyendo los culturales, los cuales fueron resumidos, a mi juicio, de la manera más integral por Schmidt-Rellenberg en el año 76, entre otras aproximaciones. Desde el punto de vista teórico, ¿no? En este libro de Sociología y Urbanismo, que yo encuentro todavía sumamente útil en esa
aproximación desde esa visión sistémica, pero que incorpora justamente el elemento cultural que la visión sistémica tendía a excluir. Incorporé la referencia a McLaughlin, porque claro, esta visión no está solo en la teoría del urbanismo y en la historia, estaba en la práctica, en la manera de hacer el planeamiento, como se sabe. Entonces uno podría decir, esas concepciones de Lefebvre no eran solamente visiones teórico-historiográficas de la ciudad, eran formas de la práctica urbanística, de la práctica que él estaba, de la que estaba siendo crítico. Al mismo tiempo, la diseminación de la ciudad planteada por Lefebvre puede hacer considerar nuevas nociones de mayor alcance territorial y disciplinar, comprensivas de componentes espaciales y sociales en ámbitos físico-espaciales más amplios e integrales de lo que la ciudad constituye tan solo una parte. Entre ellas pueden ser identificadas las nociones de territorio y ambiente, las cuales parecieran dar cuenta más ajustadamente de los procesos territoriales y comunicacionales del último tercio del siglo XX y comienzos del XXI, que socavan el predominio histórico de la noción de ciudad tradicional. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que está en Lefebvre, y es un tema que yo creo que todavía está allí, no lo he alcanzado a ver. Quizás algunos estudiantes acá justamente tienen inquietudes en ese sentido de desarrollar esto epistemológicamente. Cómo hay en la epistemología de lo que uno llama el urbanismo, los estudios urbanos, están objetos de estudio que son supraurbanos, que ya pertenecen, son de campos interdisciplinarios, pero que el urbanismo todavía tiene algo que decir sobre ellos, y la manera de uno urbanizarlo, yo creo que está pendiente como tarea. Lo que aporta Lefebvre a través de la noción del urbano, creo que es un insumo para eso. No me voy a extender mucho más por razones de tiempo, pero el tercer episodio, que voy a simplemente leer muy rápidamente, se refiere a un poco lo que llamo los mitos, utopías e imaginarios. Yo cuando llegué a estudiar la Architectural Association, el doctorado en Londres en el 93, una de mis sorpresas académicas fue, por decir así, que entre otros autores como François Chouet, que no habían sido traducidos al inglés, Lefebvre apenas lo estaba haciendo en Gran Bretaña, por Kaufmann y Levas, por Elisabeth Levas. O sea, fue una gran sorpresa. Afortunadamente para nosotros era ya más conocido en el mundo hispano desde finales de los 60, pero pareciera que, como ocurre con muchos otros autores y fenómenos, era necesario que fuera difundido y aceptado en el mundo anglosajón, sobre todo, varias ediciones, pero quizás sobre todo la gran edición de los temas políticos de Lefebvre, de Renner y Eldon, entre otras, para que adquiriera la relevancia global que ha llegado ahora a tener en las ciencias sociales, y que yo creo que nos puede hacer pensar en un fenómeno, que aquí hay también un tema editorial, un tema de las traducciones, cómo viajan los pensadores, ¿no? O sea, Lefebvre era un pensador, ya en España y en Francia, era un pensador muy leído desde finales de los 60. Entonces, claro, ahora estamos en un revival que tiene que ver con, entre otros elementos, creo yo, con este tema editorial, sin por eso desmerecer, por supuesto, lo fundamental de su obra y los cambios en los paradigmas que ha habido que lo han catapultado. En todo caso, fue más debido a mi conocimiento previo de la obra de Lefebvre que a la moda incipiente sobre su obra, que apelé de nuevo a esta para mi pesquisa doctoral sobre la transferencia del urbanismo europeo y la emergencia de cultura urbana en la Caracas de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, en la que hice uso de la novela ambientada en ciudad y de los viajeros a la capital. ¿Y por qué apelo a Lefebvre? Porque, tal como él lo muestra al barruntar la epistemología postfuncionalista, como señalaba Rosana esta mañana, de la disciplina, los mitos urbanos y la literatura con frecuencia han anticipado la evolución conceptual del urbanismo con mayor agudeza que las aproximaciones supuestamente técnicas o especializadas. El gran significado de la literatura no especializada para trazar los orígenes del urbanismo moderno se debe principalmente a la ubicación periférica de este entre las disciplinas y los discursos precedentes, posición epistemológica que, como sabemos, hace que el urbanismo sea interdisciplinario desde su misma teoría hasta la metodología. Esa heterogeneidad también implica que la investigación histórica en el campo del urbanismo con frecuencia tiene que pasearse por toda la variedad de discursos urbanos, desde el imaginario que prefigura a la futura disciplina en un contexto particular hasta la cada vez más especializada temática generada por los profesionales de la ciudad. O sea, en ese contexto me planteé un tercer episodio en el abordaje de Lefebvre, porque la importancia atribuida siguiente, por Lefebvre a las visiones de artistas y utopistas para superar el campo ciego justamente que antecede la revolución urbana, lo ha convertido, acaso de manera involuntaria,
a mi juicio, en un antecedente de la historia cultural centrada en ciudad. Yo creo que es un ángulo todavía poco visitado de Lefebvre. Y ello porque, desde el alambicado discurso de la sociología urbana marxista de mediados del siglo XX, que como sabemos estaba extraviado en problemas de renta y capital que hacían perder de vista el referente espacial y cultural de la ciudad, no solamente perder de vista, era mal visto, realmente. Lefebvre fue la única voz que se alzó, hasta donde yo conozco, advirtiendo la importancia de las formas de representación artística para superar lo que, según él, era ese campo ciego que atravesaba el tecnificado, pero miope urbanismo de los planificadores y burócratas, que ya lo referimos esta mañana también. Tal como lo resumió en un provocativo capítulo de la Revolución Urbana, que para mí ha sido siempre seminal, ya voy a terminar, acá en este tema posteriormente denominado de los imaginarios, los mitos urbanos, así como la literatura, han anticipado desde la polis misma la comprensión de los grandes cambios de la ciudad y la urbanización. Pero sobre todo, en ese capítulo de la Revolución Urbana, ahí contrapuso desde Rétif de la Breton, que es un autor, por decir así, de la víspera de la industrialización, del final del barroco. Es un autor pre-sociológico, pre-periodístico. Entonces es un autor que él lo toma como una especie de bisagra para ver cómo anticipa en ese registro. Un autor, por cierto, creo que no traducido al español. Yo, por supuesto, llegué a él desde Lefebvre. Pero es un autor que justamente está como en la víspera de esa revolución industrial reflejada en el espacio urbano. Entonces él se apoya mucho en Rétif de la Breton y después en otros de los pensadores para revisar de manera breve pero penetrante un corpus literario moderno, principalmente francés, ejemplificando cómo las revoluciones urbanas se patentizan en la ficción, esto es importante, antes que en las pretendidas aproximaciones técnicas o especializadas. Tengo una cita aquí que no voy a leer por razones de tiempo, donde él explica la importancia de ese imaginario, tiempo rojo ya. En medio de una rojo además, vengo de Venezuela, en medio de una modernidad que llevara la parcialidad de la especialización a sus extremos, la mítica o de ficción, que también podríamos llamar creativa, se nos ofrece entonces como una posible lectura menos reductora del urbano, aunque también advirtió el pensador que tal lectura podría conducir a un imaginario que escamoteara las contradicciones de tal fenómeno, pero al menos en tanto posible, vía teorética e historiográfica, que después probó ser recorrida por muchos investigadores de la ciudad, Lefebvre abogó por la superación del tecnicismo especializado a través de las formas de representación literaria y artística en general. Al mismo tiempo, estas formas parecían devolvernos al referente espacial de la ciudad que estaba perdido en la planificación y la sociología urbanas. En este sentido, no olvidemos que Edward Sawyer justamente considera el espacio percibido de Lefebvre como el más fundamental de los tres niveles de lo que llama The Trialectics of Space, que fue mencionada esta mañana, en el marco de la crítica social planteada por la crisis de la metrópoli industrial. Y ese imaginario reivindicado en la obra de Lefebvre fue asimismo una de las vías que permitieron para el mismo Sawyer y David Harvey, entre otros autores posteriores al materialismo histórico marxista, que el espacio y las llamadas geografías de acción social se reinsertaran en el pensamiento contemporáneo. Gracias y disculpen el abuso del tiempo. Gracias, Arturo. Dejamos entonces ahora a Francisca Pérez, antropóloga, doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de nuestra facultad, investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, con su ponencia Aportes de Henri Lefebvre en los estudios sobre la vida cotidiana en la ciudad contemporánea. Hola, primero que nada buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a volver sobre un poco la discusión que se generó en la mañana sobre la vida cotidiana. A mí me interesa justamente abordar algunos elementos claves sobre lo que Lefebvre plantea en relación a esta temática. Henri Lefebvre es uno de los primeros teóricos contemporáneos en relevar la importancia de lo cotidiano como escenario reflexivo sobre la vida social. Sus principales lineamientos sobre lo cotidiano los desarrollará en los 3 tomos de la vida cotidiana, escritos en 1946, 1962 y 1981 respectivamente, y en otras obras como La vida cotidiana en el mundo moderno de 1972
y también en su texto póstumo, que fue publicado posterior a su muerte, Reading Analysis, que mencionó Rosana esta mañana, texto mucho menos conocido, pero donde también articula algunas reflexiones interesantes sobre la vida cotidiana. Uno de los elementos centrales planteados por Henry Lefebvre en relación con la relevancia de lo cotidiano es su estatus en la producción y reproducción de la vida social. En tal sentido, lo cotidiano se enmarca en un contexto susceptible de ser abordado de modo sistemático y riguroso desde el punto de vista académico-disciplinar y desde los estudios relacionados con la ciudad contemporánea. Si bien se tiende a relacionar lo cotidiano con aquellas dimensiones de la vida social que emanan desde fenómenos largamente calificados como comunes e irrelevantes, confiriéndoles un estatus inferior en el ejercicio de la interpretación de la realidad social, lo cotidiano desde Lefebvre puede ser analizado como la encarnación misma de lo social. Interesa en esta presentación abordar 3 puntos claves de la reflexión de Lefebvre sobre la vida cotidiana. Primero, la relación entre la vida cotidiana y la modernidad. Segundo, el carácter cíclico de lo cotidiano y su rol en la reproducción de la vida social. Y tercero, lo cotidiano y su relación con los imaginarios sociales que programan e informan sobre la vida cotidiana. Con respecto al primer punto, la relación entre la vida cotidiana y la modernidad, Lefebvre tempranamente anuncia la relevancia del análisis de la vida cotidiana en el contexto de la modernidad, planteando la existencia de una estrecha relación entre ambas, entre modernidad y vida cotidiana. En primer lugar, lo cotidiano cobra relevancia central en la configuración del mundo contemporáneo y sobre todo en la comprensión de los fenómenos culturales producidos con el advenimiento de la modernidad en el mundo occidental. La impronta de lo cotidiano para Lefebvre es perceptible, por ejemplo, en la división entre lo público y lo privado, donde lo cotidiano es asimilable a la vida privada, destacando su rol en lo que denomina como sociedad burocrática de consumo dirigido. Este punto es muy interesante porque también se habló sobre este concepto en la mañana, y en el texto La vida cotidiana en el mundo moderno, Lefebvre elabora una larga discusión respecto de cuál sería el nombre pertinente para denominar la sociedad moderna capitalista, entre los años 1950 y 1960. En este texto, entonces, él, luego de descartar los conceptos de sociedad industrial, sociedad técnica, sociedad de la abundancia y sociedad del ocio, adopta el concepto de sociedad burocrática de consumo, donde lo cotidiano tendría un rol central, sobre todo en la activación del consumo. En tal sentido, la importancia de lo cotidiano descansa en el peso que adquiere la propiedad privada, por ejemplo, y el consumo masificado en esta sociedad burocrática del consumo dirigido. Es desde este lugar desde donde Lefebvre argumenta la relevancia teórica de la vida cotidiana en la comprensión de la vida moderna. Si bien por un lado la define por oposición a la filosofía, enmarcándola dentro de lo banal, lo rutinario y la repetición, lo interesante es que pese a esa constatación, que podría interpretarse como una suerte de rol menor de lo cotidiano, argumenta su relevancia en la estructuración de procesos sociales más complejos, pasando del plano subjetivo a la objetivación de la organización social. En este sentido, lo cotidiano corresponde a una de las características constitutivas en el creciente proceso de modernización. En sus propias palabras, lo cotidiano es lo humilde y lo sólido, lo que se da por supuesto, aquello cuyas partes y fragmentos se encadenan en un empleo del tiempo, y esto sin que uno, el interesado, tenga que examinar las articulaciones de esas partes. Es lo que no lleva fecha, es lo insignificante, aparentemente, ocupa y preocupa, y sin embargo no tiene necesidad de ser dicho. Ética subyacente al empleo del tiempo, estética de la decoración del tiempo empleado, lo que se une a la modernidad. Por ello hay que entender lo que lleva el signo de lo bueno y de la novedad, de lo nuevo, y de la novedad. El brillo, lo paradójico, marcado por la tecnicidad o por la mundanidad. Ahora bien, cada uno de ellos, lo cotidiano y lo moderno, marca y enmascara al otro, lo legitima y lo compensa. Existiría, por tanto, algo que también se mencionó bastante en la mañana, una relación dialéctica, que está presente en todo el pensamiento de Lefebvre, entre modernidad y vida cotidiana. En este sentido, la propuesta de Lefebvre en relación con el estatus de lo cotidiano es elaborada de una perspectiva crítica de las condiciones y estilos de vida propios de la vida moderna. Por otra parte, al definir lo cotidiano como un ámbito no abordado por la filosofía, señala las razones por las cuales debiera ser parte de una reflexión de corte filosófico en relación con lo social. Estas razones apuntan básicamente a la comprensión de la vida cotidiana como aquella dimensión en la que emergen elementos centrales para la reproducción de la estructura social y económica del capitalismo, y allí radicaría entonces su relevancia analítica. El segundo punto tiene que ver con el carácter cíclico de lo cotidiano y su rol en la reproducción de la vida social. Por otra parte, es necesario destacar el carácter cíclico de lo cotidiano, por lo que se le considera como acto repetitivo,
en tanto que cada ciclo está compuesto por una rutina que se está constantemente renovando. Esta cualidad de lo cotidiano es reconocida por Lefebvre, pero también ha sido desarrollada por otros autores. Por ejemplo, los trabajos de Daniel Heller, en la década del 70, sobre la vida cotidiana, o para citar un trabajo más local y más contemporáneo también, en el libro de Umberto Giannini, ¿no es cierto?, que se llama La reflexión cotidiana hacia una arqueología de la experiencia, donde tanto Giannini como Heller reflexionan en torno a lo cotidiano desde el punto de vista de lo cíclico, tomando esta imagen que desarrolla en el texto Reading Analysis Lefebvre sobre la idea del eterno retorno. Esta referencia alude a la continuidad en el tiempo y sobre todo permite visualizar la vida cotidiana como un conjunto de experiencias y actos que requieren de ser aprendidos y transmitidos rutinariamente en el tiempo. Esto también se ha mencionado durante las diferentes charlas, lo mencionó también Arturo, la importancia que va a tomar en Lefebvre la incorporación del tiempo. Yo diría que en este texto es la reflexión más profunda que él logra hacer sobre el tiempo, el análisis, donde él propone justamente la importancia de articular una comprensión de los ritmos de la vida cotidiana, además del espacio y la vinculación de tiempo y espacio, ¿no? Por otra parte, lo cotidiano, tanto rutina cíclica o repetitiva, conlleva elementos específicos de cada grupo social, y por eso es tan importante considerar el contexto histórico y cultural en que se manifiestan dichos ciclos. Aunque parezca evidente, cabe destacar que no es lo mismo la cotidianidad experimentada por los grupos de élite que la que vive en los sectores marginados de la sociedad. No es lo mismo la cotidianidad desde el punto de vista de la mujer, lo que se preguntaba en la mañana, ¿cierto?, que la que experimenta el hombre, del niño o del adulto, la que se da en el campo y por supuesto la que se da en la ciudad. En este sentido, al definir la cotidianidad y al reconstituirla a sus ciclos, es fundamental considerar sus especificidades y sus rupturas con lo que podríamos denominar lo que Lefebvre también plantea como la cotidianidad impuesta. Este es un punto que nos abre una nueva reflexión en relación con lo cotidiano y que Lefebvre anuncia de manera ejemplar al señalar que la vida cotidiana está compuesta tanto de un conjunto de coacciones como de apropiaciones por parte de los sujetos. A mí me parece que este es un elemento clave para entender la obra de Lefebvre y sobre todo para entender el impacto que ha tenido sobre todo en los estudios sobre la vida cotidiana. Por mencionar algunas de las obras importantes en relación a esto, está el trabajo desarrollado por Michel de Certeau, ¿no es cierto?, La invención de lo cotidiano, donde uno de los puntos clave, y de hecho lo menciona en el texto, la influencia que él tiene de Henri Lefebvre, tiene que ver con cómo podemos ver lo cotidiano, no solamente como la imposición de esta sociedad moderna, de este mundo capitalista, sino que también como un campo de acción para el sujeto, ¿ya? Como un lugar para generar apropiaciones, ¿no?, para revertir, a lo mejor en algún nivel, esas coacciones que vienen impuestas. En este sentido, si bien Lefebvre señala como una de sus críticas centrales de la vida cotidiana al mundo moderno su capacidad de coacción, abre, nuevamente desde un punto de vista dialéctico, la posibilidad hacia la capacidad de apropiación y reapropiación de los sujetos. Al instalarse entonces lo cotidiano entre el ámbito de las coacciones y apropiaciones, lo cotidiano puede ser visto como el espacio en donde los sujetos se reproducen en tanto seres individuales y sociales, configurándose como lugar de mediación entre lo que Agnes Heller define como el hombre particular, el individuo, y el hombre genérico, que sería lo colectivo. La relevancia de lo cotidiano descansa en ese conjunto de elementos que hemos introducido. Especialmente se juega en el lugar que ocupa en la producción y reproducción de las subjetividades y de la vida social. Desde la concepción de Lefebvre, la vida cotidiana, por tanto, es observable y aprensible. Posee una estructura que nos permite superar la visión banal que se le atribuye desde el sentido común a aquellas acciones que se desarrollan en el día a día y que desde una primera mirada parecen no tener valor en términos analítico-conceptuales. Sin embargo, son muchas de esas acciones las que están en la base de la constitución de los sujetos en tanto seres sociales. Es en los actos cotidianos donde se expresa y reproduce consciente o inconscientemente un sistema de valores específicos y una adscripción, citando a Bourdieu, a determinados hábitos. El tercer punto tiene que ver con los imaginarios sociales que programan e informan sobre la vida cotidiana. Esto lo desarrolla Lefebvre en el texto La vida cotidiana en el mundo moderno, donde desarrolla justamente, ¿dónde vamos a ver lo cotidiano? Podría ser tal vez una pista metodológica quizá, por ejemplo, va a referirse a la publicidad, a la importancia de los objetos, ¿no es cierto? Eso sería como parte de este imaginario.
citando a Lefebvre, lo único que podrá informarle acerca de lo que surgió en el centro de la vida cotidiana durante esas horas será la publicidad, todavía incipiente, los sucesos, las pequeñas informaciones marginales. Lo cotidiano, en este sentido, puede ser visto también desde las prácticas culturales y desde lo imaginario. Es ahí donde cobrarían, desde esta lógica, especial relevancia en el abordaje de la vida cotidiana, en tanto que a partir de aquellas se construye un complejo proceso de reconocimiento y identidad de los sujetos inscribiéndose en el tejido social. En estos términos, el concepto de lo cotidiano se vincula con el conjunto de experiencias, de prácticas y representaciones que significan y dan sentido a la rutina diaria, logrando hacer de ello un elemento relevante desde el cual plantearnos en tanto sujeto. Por otra parte, cabe considerar el papel de los objetos como elementos que informan sobre lo cotidiano a partir de la relación que estos tienen con los sujetos que lo usan y les otorgan significado. En esta perspectiva, lo cotidiano para Lefebvre posee un cierto lenguaje, como una forma a partir de la cual la sociedad manifiesta un conjunto de significados que le dan sentido y coherencia. En este escenario, los objetos juegan un rol central como parte de ese proceso comunicativo que configura la vida cotidiana. El autor ejemplifica esto a partir de la actitud que adopta la sociedad francesa luego de la Segunda Guerra Mundial frente a los significados otorgados a antiguos objetos, planteando, cito a Lefebvre, así entre los muebles, entre el amplio armario, la cama de matrimonio, el gran espejo, el reloj de pared, circulaban recuerdos utilizados por la aristocracia o la burguesía, grande o pequeña, para expresarse. De esta manera, los objetos interesan desde el punto de vista de su relación con los procesos de significación, así con sus usos y apropiaciones, y no desde el punto de vista de sus características técnico-funcionales. Esta relevancia que Lefebvre le otorga a los objetos como informantes de lo cotidiano será retomada posteriormente por Jean Baudrillard en su texto El sistema de los objetos, el cual es fruto de su tesis doctoral, que precisamente fue guiada por Henri Lefebvre en el año 66. En Baudrillard elabora una crítica a la tendencia de abordar los objetos de manera independiente de los sujetos del ámbito cultural en el que están inmersos. De este modo propone el sistema cotidiano de los objetos, a raíz de la insuficiencia del análisis tecnológico, el que no logra dar cuenta de las diferentes dimensiones implicadas. El sistema de los objetos está ligado a la esfera cotidiana en la cual circulan y cobran sentido, cuestionando su carácter racional a través de la irracionalidad y contradicciones propias de las necesidades del día a día. Desde esta lógica, lo cotidiano, en tanto lenguaje que organiza simbólicamente la sociedad moderna, programa diversos modos y estilos de vida asociados con un conjunto de objetos que desempeñan un rol fundamental en su funcionamiento y consolidación, pero sobre todo en lo que un determinado grupo quiere exhibir y comunicar sobre sí mismo. En este sentido, los objetos cobran valor desde el punto de vista de la comprensión del sentido de la vida cotidiana. Lo interesante es lograr definir cuáles son los valores otorgados a determinados objetos en sus contextos de uso, identificando las características que de ellos son valorados, así como los diversos estatus establecidos en sus características funcionales, pero desde una perspectiva de su significado connotativo. Como en el caso de la sociedad francesa de posguerra señalado por Lefebvre, es interesante preguntarse acerca del valor que se le asigna a lo antiguo en un contexto de modernización, por ejemplo, profundizando el modo en que lo antiguo se introduce y relabora en el surgimiento de valores asociados con la modernidad. De modo inverso, es interesante preguntarse sobre las estrategias a partir de las cuales se introduce e incorpora lo nuevo y lo moderno en contextos conservadores o tradicionales, desde el punto de vista estético por parte de determinados grupos sociales. Desde esta perspectiva, los objetos interesan en relación con sus signos, en tanto que son los sujetos en última instancia los que hacen es nutrirse de su significado. Por tanto, lo central en el análisis es su consumo, entendido como las estrategias de apropiación simbólica desplegadas por los sujetos, algo que Lefebvre anuncia tempranamente. Al respecto, Lefebvre señala que tanto la prensa, por otro lado, como el cine son medios que informan también sobre la cotidianidad. Por tanto, también son susceptibles de constituirse como un corpus desde donde abordar la vida cotidiana. En este mismo sentido, sostiene la relevancia del estudio de los imaginarios sociales vinculados con la cotidianidad, dentro de los cuales destacan precisamente las revistas, los magazines, ¿no es cierto?, la prensa en general. Con respecto a las revistas, por ejemplo, va a decir, la revista femenina, la lectora y el lector no saben a qué tenerse. Los mismos fascículos contienen sobre los objetos indicaciones precisas, formas de realizar por sí mismas este modelo, precio y lugar de adquisición de aquel otro, y la retórica mediante la cual estos objetos adquieren una segunda existencia. Están todos los vestidos posibles e imposibles, todos los platos y todos los manjares, desde los más sencillos hasta los que exigen una cualificación profesional. Todos los muebles, desde los que cumplen funciones triviales hasta los que adornan palacios y castillos, todas las casas, todos los apartamentos.
A esto se añaden los códigos que ridiculizan y hacen prácticos estos mensajes al programar lo cotidiano. Lo que señala el FAR en definitiva es que los medios de prensa permiten informar sobre lo cotidiano y sobre todo son los que condicionan lo que anteriormente mencioné, esta coacción de la vida cotidiana en algún sentido. Lo que hace la prensa es producir una retórica respecto a la vida cotidiana, instalándose como un deber ser, como un modelo social que potencia determinadas prácticas sociales, las que además son apropiadas por los sujetos a través de la lectura e interpretación particular. En este mismo escenario retórico, Lefebvre señala el rol de la publicidad y la literatura en el montaje de un imaginario cotidiano, que mediante metáforas lo introducen en el ámbito del imaginario, instalando en cada vida cotidiana, la de cada lector y cada lector, todas las vidas cotidianas posibles. El autor sugiere que la publicidad suele ser más efectiva y mejor lograda que la literatura, pese a que desempeña el mismo rol metafórico, es decir, ambas otorgan a la vida cotidiana connotaciones simbólicas que permiten despertar el interés de los lectores y lectoras. La publicidad sería un metalenguaje, en tanto que se instala como un discurso sobre otro discurso. Desde este punto de vista, y básicamente a partir de su capacidad de sustitución de lo real, la publicidad reemplaza el papel de las ideologías, en tanto que encubre y disimula lo real. Desde esta óptica, le otorga a la vida cotidiana el sentido que requiere para completarse como sistema, en la medida que a través de sus múltiples metáforas le otorga sentido a objetos, a prácticas cotidianas que sin ellas, las metáforas, tal vez no serían relevantes para los sujetos para la configuración de la realidad social. La publicidad, sostiene el autor, tendría además la capacidad de restituir algunos mitos clásicos de la cultura occidental, como son el mito de la felicidad, la belleza o la naturaleza, potenciando el vínculo entre prácticas sociales y fortaleciendo a la vez la producción de nuevas prácticas que se desprenden de ellas. En esta capacidad reside su carácter ideológico, en tanto que a través del aparataje publicitario se programan estilos de vida. Se le dice cómo vivir siempre mejor, qué comer y beber, con qué vestirse y amoblarse, cómo habitar. Según Lefebvre, la lectura que realizan las mujeres, por ejemplo, de estas publicaciones, se concentra tanto en su parte práctica como en la imaginaria. En este sentido, existiría una distinción entre lo imaginario y lo práctico real. Desde esta perspectiva, Lefebvre reitera su argumento en la centralidad del análisis de la vida cotidiana como una de las dimensiones fundamentales de la vida social, o más específicamente como un plano de la realidad que debe ser examinado con mayor profundidad. En este sentido, para terminar, la vida cotidiana puede constituir potencialmente un eje clave desde donde abordar las problemáticas que experimenta actualmente la vida urbana en la ciudad contemporánea. Por un lado, al considerar su relevancia en la comprensión de la modernidad y su relación con la cotidianidad, así como la relación que genera con los procesos de consumo. Por otro lado, al considerar la relevancia que tiene la reconstitución de las trayectorias cíclicas en la producción y reproducción de la vida social y los efectos que esto genera sobre el espacio urbano, o por el papel que desempeña en la consolidación de determinados imaginarios sociales respecto de la vida urbana. Vamos a presentar la tercera ponencia de esta mesa a cargo de Paula Rodríguez, doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y miembro del equipo de investigación de SUR. Su ponencia se titula Campo Ciego, Ideología y Temor en la Periferia de Santiago. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a presentar algunas notas de mi tesis doctoral para la Universidad de Buenos Aires y que he estado escribiendo durante este año. Primero hablaré de los 4 conceptos que incluyen el título de la ponencia: campo ciego, periferia, ideología y temor. Luego de hablar de ellos, mostraré un pequeño ejercicio de aplicación para revisar de qué manera estos 4 conceptos permiten ordenar información acerca de modos emblemáticos de autoproducción de espacio urbano en el Gran Santiago en los años 50. El primer concepto es campo ciego, el que tomo de la revolución urbana, de Lefebvre. Lefebvre define el campo ciego como un pliegue, un corte entre campos. Dice que no se trata ni de una imagen literaria ni de una metáfora. El campo ciego es lo que se produce entre los campos. Los campos son 3, de acuerdo con Lefebvre: lo rural, lo industrial y lo urbano. La primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿en qué consiste la ceguera en el campo ciego? ¿Qué es lo que no se ve en el campo ciego? Lefebvre dice que la ceguera consiste en que se mira la emergencia de un nuevo campo sin poder reconocer que se trata
de un nuevo conjunto de percepciones, espacios, tiempos, imágenes, conceptos, lenguaje, teorías y principios sociales. Esta incapacidad para ver lo nuevo se traduce en combates, conflictos, incertidumbres, negaciones, en la imposición de limitaciones a las nuevas formas sociales de producción del espacio. Esta ceguera frente a las nuevas formas de producción del espacio también implica una ideología, en palabras de Lefebvre. Lefebvre habla de ideología, no solamente para referirse al campo ciego. Toda la teoría de producción del espacio de Lefebvre está traspasada por reflexiones acerca de la política y de la ideología. Para definir ideología, citamos a Gramsci, quien dice que el término ideología hace referencia a un determinado sistema de ideas. Estos sistemas de ideas, estas ideas, son producidas por las personas, por lo mismo envuelven relaciones sociales. La definición de ideología de Gramsci está muy cercana al uso que le da Lefebvre, porque Lefebvre no habla de ideología en un sentido peyorativo, o en un sentido que no distingue entre ideología y estructura. Lefebvre tampoco afirma que las ideologías cambian las estructuras, ni habla de ideologías como soluciones inútiles, estúpidas, etc. Si se habla de la producción social del espacio, se debe tomar en cuenta que, por lo general, es solamente un pequeño grupo de personas el que toma las decisiones acerca de cuál será la forma que tendrán las ciudades en las que vivimos. Este grupo que toma las decisiones está conformado por inversionistas, especuladores y constructores, entre otros. A ellos se suma el Estado, el que transforma las decisiones de estas personas y grupos en políticas de gobierno. Estos agentes crean un patrón hegemónico, un conjunto de relaciones de poder mediante el cual también emiten discursos favorables a sus acciones. Difunden sus discursos por muchos canales, medios de comunicación, cine, investigaciones, voces de especialistas, entre otros. Se trata de lo que señalaron Marx y Engels: las personas que detentan el poder no solamente tienen conciencia de ello, no solamente producen ideas, también regulan cómo estas ideas se distribuyen y fluyen. Lefebvre habla de ideología, también habla de sueños y habla de deseos. Los sueños, los deseos, las representaciones, las percepciones, las valoraciones conforman lo subjetivo. Para reconocer el carácter subjetivo de la producción social del espacio, recurrimos a las reflexiones de Heller. Las reflexiones de Heller son muy importantes porque permiten superar las distinciones físico-psicológicas o ecologistas que son habituales en los estudios del espacio urbano y los sentimientos, en los que se describen los sentimientos o como una serie de fenómenos que las personas experimentamos a nivel corporal o mental, casi a un nivel reactivo, o como la capacidad de reproducir representaciones sociales, los imaginarios, que guían comportamientos en un escenario urbano determinado. Las reflexiones de Heller son bastante extensas y detalladas. En este caso, solo interesa señalar que ella habla de las emociones con relación al concepto de esencia humana marxista, insistiendo en que uno de los componentes más importantes de las emociones es la libertad de las personas. Por lo mismo, los sentimientos han dejado de ser condenas y hechos fatales para las personas. Por ejemplo, ya no hay obligación de amar. Las partes constitutivas de las emociones no son solo hechos empíricos o realidades subjetivas, también son valores. Y como tales, las emociones pueden ser organizadas y utilizadas para organizar jerarquías. Lo otro que señala Heller es que las personas no experimentamos solamente una emoción, experimentamos conjuntos de emociones. Por ejemplo, sentimos miedo y alegría, temor y disgusto, etc. Y lo último, por lo general los sentimientos tienen una curva de ascenso y una curva de descenso. Esta resolución de las emociones provoca placer y satisfacción en las personas. Por ejemplo, cuando decimos: logré vencer la tristeza. El último concepto que me interesa abordar es el de periferia, porque cuando se habla de la teoría de producción del espacio se está hablando de la producción de centralidad y de periferia. El gran aporte de Lefebvre es dar cuenta de que el espacio se produce socialmente. Con esto quiere decir que no hay nada en nuestras sociedades e historia que no haya sido llevado a cabo y producido por las personas, como ya lo habían indicado Marx y Engels. Cuando Lefebvre indica que el espacio se produce socialmente, está haciendo una crítica al marxismo estructuralista. Está señalando que el marxismo estructuralista
había fallado al pensar la ciudad tan solo como el territorio de los mercados, porque también es medio y fuerzas de producción. Esta crítica queda especialmente de manifiesto en su noción de circuitos de secundaria del capital. Con esta noción que propone Lefebvre, permite el cambio desde hablar de la producción en el espacio urbano a la producción del espacio urbano. Para hablar del espacio urbano, Lefebvre utiliza dos categorías, centralidad y periferia. La centralidad está formada por la concentración de instituciones, relaciones, redes, intercambios lúdicos, productivos y simbólicos. La centralidad es el lugar donde se construye el derecho a la ciudad, que es el derecho a la producción de espacio urbano. Cuando Lefebvre habla de centralidad, no se refiere al punto cero de las ciudades, al lugar fundacional, porque no hay un único centro. Lefebvre dice que cualquier lugar puede ser centro. La periferia, por el contrario, es el lugar donde habitan personas que no pueden participar del urbano, que no han podido reivindicar sus derechos debido a una serie de obstáculos y mecanismos que pueden ser definidos y caracterizados. Las personas sueñan y desean centralidad, también hay quienes la necesitan. Los sueños y deseos pueden ser individuales o colectivos y las necesidades son siempre sociales. Como ya lo había señalado, ahora mostraré un pequeño ejercicio de aplicación para revisar de qué manera estos cuatro conceptos permiten ordenar la información acerca de modos emblemáticos de autoproducción del espacio urbano del Gran Santiago en los años 50. Primero establecemos el eje espacio-temporal que construye Lefebvre. En un extremo tenemos el 0% de urbanización, que corresponde a la vida agraria, es el campo de lo rural. En el otro extremo está el 100% de urbanización, que es el campo de lo urbano. Esto ya lo mostró Carlos de Matos esta mañana. Este eje espacio-temporal permite que situemos relaciones y transformaciones entre el campo y la ciudad y que nos fijemos en cómo se desplaza la formalización, realización y participación de la plusvalía desde el campo a la ciudad. Como se observa, el eje espacio-temporal se ha marcado de que podría corresponder a dos campos ciegos. El primero entre el campo de lo rural y lo industrial, el segundo entre el campo de lo industrial y lo urbano. Recordemos que Lefebvre define el campo ciego como un pliegue, un corte entre campos. No se trata de una metáfora ni de una imagen literaria. El campo ciego es lo que se produce entre los campos. El campo ciego está atravesado por la ideología. Ahora hacemos un acercamiento al segundo campo ciego que se marcó en el eje espacio-temporal entre el campo industrial y el campo urbano. Recordemos que durante un campo ciego no se reconoce la emergencia de un nuevo campo. Es un campo ciego porque no se ve que se trata de un nuevo conjunto de percepciones, espacios, tiempos, imágenes, conceptos, lenguaje, teorías y principios sociales. ¿Qué fue lo nuevo en Santiago de Chile? Decimos que en este campo ciego se puede ubicar a fines de los años 50 una nueva producción de espacio urbano que antes no se había producido, que es la autoproducción de espacio urbano con la existencia de cuadros políticos universitarios, y que fue el caso de La Victoria en los años 50 y la comuna San Miguel al sur de la ciudad. Ahora hacemos un acercamiento, hacemos un nuevo acercamiento y nos encontramos en octubre de 1957, cuando el conflicto y el antagonismo cruzan la producción del espacio. Se trata de un caso emblemático muy conocido, por lo mismo se seleccionó para hacer este ejercicio de aplicación. Como todos saben, a fines de octubre de 1957 se llevó a cabo la primera toma de terrenos organizada de Chile y de América Latina. Esta toma, que luego dio paso a la Revolución de la Victoria, fue apoyada por cuadros políticos universitarios que eran militantes de las juventudes comunistas, entre otros grupos políticos. La mayoría de las familias que invadieron los terrenos de la Chacra provenían de las orillas del San Juan de la Guada, al sur del municipio de Santiago. En la pantalla podemos leer un fragmento de una entrevista realizada de 78 años de la primera generación de La Victoria. Él llegó con el primer grupo de pobladores a fines de octubre de 1957. Este fragmento permite hablar muy claramente de los cuatro conceptos que ya se han elaborado.
Cuando se le pidió que contara cómo fue la toma, Augusto la describió de la siguiente manera, abre comillas: luchábamos. Calcule que los carabineros llegaban a caballo en la noche pegándole a la gente, y la gente luchando a palos con piedras. Los carabineros meta palos con la gente. Cuando recién nos tomamos esto, había que hacer guardia. La gente quería seguir llegando y el espacio ya no alcanzaba. Había que hacer guardia en toda la población por comités, para que la gente no entrara a quitarnos los sitios. Luchamos, oiga, abrazo partido, hasta que nos quedamos con los terrenos. Esta narración es muy diferente a buscar arriendos o venta de departamentos un domingo por la mañana en la sección de propiedades de cualquier periódico. En la Victoria, las personas lucharon cuerpo a cuerpo para tener un sitio donde construir. Para profundizar voy a recurrir a otro conjunto de categorías propuestas por Lefebvre, que se refieren a las dimensiones del espacio. Sobre el espacio temporal, Lefebvre propone trazar un cuadro sincrónico, en el que distingue 3 niveles. Como se observa en el diagrama, el nivel G se refiere a los espacios de mayor extensión, en su mayoría de carácter público, como los templos, los edificios, políticos administrativos, entre otros. Es el nivel del poder como voluntad y representación del Estado y del pueblo, de las estrategias, es el espacio de las políticas, de las lógicas de clase y las herramientas ideológicas. El nivel N hace referencia a los espacios intermedios, como arterias, áreas de transición y las plazas. Es el espacio de la ciudad, el conjunto específicamente urbano en las formas, funciones y estructuras. El nivel, por último, el P, no puede ser definido como microsocial en oposición a lo macrosocial. No es el hábitat, sino el habitar. No es el lugar de la economía a menor escala o de los agentes, como la familia, los vecinos, las relaciones primarias. El nivel P hace referencia a la vida de las personas, a su relación con lo posible y con lo imaginario, dice Lefebvre. Es el nivel de los sueños del deseo, es el espacio íntimo, que no se opone al público, sino que puede o no prolongarse en este. Unimos el eje espacio-temporal con las dimensiones del espacio. Como se observa en el diagrama, se han distinguido 2 fases críticas de la historia de la Victoria, 2 momentos en los cuales ya no sirven los antiguos conceptos y se crean nuevos. Primero, cuando las personas migran del campo a los márgenes de la ciudad y cuando se produce la toma de terreno. En la primera fase crítica, el nivel P, el de los sueños y los deseos, está en fase activa. Son migraciones del campo a la ciudad con el objeto de tener una vida mejor. Y, aunque este sueño no se cumple en todas las ocasiones, es el que guía a las personas. El nivel M, el equipamiento urbano, está en fase recesiva. Se trata de familias o personas que viven en los márgenes de la ciudad. El nivel G está en fase recesiva. El Estado o no dispone de los medios para responder derechos o no le interesa dar solución. En la segunda fase crítica se distingue la ausencia del nivel M, que se manifiesta en la ausencia de equipamiento urbano, puesto que se trata de personas que han invadido terrenos agrícolas sin urbanización. Sin embargo, el nivel P, el de los sueños y los deseos, prepondera. Esto se manifiesta en los sueños y el deseo, como dice un entrevistado, de una casita, un terrenito, algo para levantar una pieza al menos. El nivel global, el G, está también en fase activa. El Estado y la ideología están presentes de 2 maneras. Por una parte, mediante la represión policial, los golpes y la violencia a las personas que invaden el terreno. Estas agresiones no terminan cuando se comienza a construir la población. Como lo dijo otro entrevistado, abre comillas, lo que pasó es que nosotros teníamos mucho miedo aquí, a los aviones de chorro, porque pasaban muy despacio, estaban ahí para que nosotros nos fuéramos, pasaban demasiado, pasaban al nivel de un poste más o menos. Y por otra parte, el nivel global, el de la ideología, se hace presente en el apoyo de cuadros técnicos y políticos quienes también median las relaciones entre los pobladores y el Estado. Bueno, los comentarios finales de estas notas son 4. El campo ciego, como hemos visto, se trata de un campo de conflicto, de choque. Involucra procesos muy confusos, una gran cantidad de actores en pugna luchando por la centralidad. En el campo ciego despachan las necesidades, los sueños y los deseos de centralidad. La ideología, este sistema de ideas configura patrones hegemónicos que son defendidos por el Estado y la policía a palos,
pero también configura patrones contrahegemónicos los que se expresan en la producción del espacio de los pobladores acompañados por los cuadros políticos. Lo subjetivo, las emociones y el temor. En el caso revisado, los subjetivos parecen el orgullo de haberlo conseguido, lo que se expresa en el nombre de la población. Como lo dijo Adriana, abre comillas, porque luchamos mucho y porque vencimos, por eso se llama la victoria, cierre comillas. Es cierto que sintieron temor, pero lograron reducir este sentimiento y sublimarlo en orgullo, y finalmente hasta el orgullo, que aún aparece en las conversaciones y que se relaciona con que lograron dejar atrás las poblaciones callampas, la periferia, el margen de la ciudad. Este es un orgullo que se relaciona con el deseo y el sueño, la necesidad de centralidad. Gracias, Paula. Bueno, antes de dar inicio a la mesa 3, el derecho a la ciudad, teoría política, los invitamos a tomar un café hasta las 4:30. Gracias. Vamos a proseguir con el seminario. Vamos a dar partida al último de las mesas, digamos, de discusión, para poder después dar pie a un cierre que, a través de comentarios del profesor Rodrigo Hidalgo, geógrafo, doctor en Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, del Instituto de Geografía, de la profesora Carmen Miralles Guach, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Departamento de Geografía, doctor en Geografía de esa casa de estudio, y me sumaré también al panel en la medida de lo posible, entendiendo que ya a esa altura probablemente se haya dicho todo. Este panel va a tratar sobre un tema de suma trascendencia en la obra de Lefebvre, que da origen también a uno de sus grandes aportes, digamos, a la discusión de las problemáticas urbanas, que es el libro El derecho a la ciudad. Y justamente le hemos llamado a este panel El derecho a la ciudad, teoría o política. Para ello vamos a presentar a quienes van a ser parte de este panel. En primer lugar, que va a ser nuestro primer expositor, es Luis Mauricio Cuervo, economista de la Universidad de los Andes de Colombia. Además, tiene un posgrado en Población y Desarrollo en la misma universidad, y también en la Universidad de París 12 en materia de urbanismo y planificación territorial, donde también alcanzó el grado de doctor. Actualmente es investigador de CEPAL. También en este panel vamos a contar con la participación del profesor Felipe Nin, sociólogo, magíster de investigación social de la Universidad de Concepción, y además doctor en estudio urbano y arquitectura de esta facultad, y profesor e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Y después vamos en el último, las mujeres, vamos a cambiar el machismo, digamos, pusimos a Ana al final. Ana Sugriane, arquitecta, doctora de la Universidad de Delft de Holanda, ella es secretaria ejecutiva de Habitat International Coalition. Muy bien, ese es los que integran este panel, y para dar comienzo vamos a dejar con ustedes a Luis Mauricio Cuervo. Mauricio. Bueno, gracias a Arturo, gracias a Carlos y a Felipe por esta maravillosa oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre, voy a ponerme de pie. No traje diapositivas, pero para tratar de aplicar el principio del derecho a la ciudad y no generar espacio segregado, que aquí yo no logro tener contacto visual con las personas que están atrás. Estoy aquí por accidente, espero que no por equivocación. Por accidente, porque suelo desayunar de cuando en cuando con Carlos y compartir labores de coordinación en una red de investigadores en temas urbanos, y en esas conversaciones surgió esta información y me dio la oportunidad de contarle a Carlos de un trabajo que seguramente ni siquiera él se imaginaba, en el que yo había hecho, y que tiene mucha relación con el trabajo de Lefebvre, que es una investigación sobre ética territorial que salió publicada en ILPES hace un par de años,
y que me pareció un excelente pretexto para refrescar mis reflexiones y mi poco conocimiento de Lefebvre. Yo creo que, bueno, para empezar diría yo que hay algunas obras que le aportan a uno información, otras que contribuyen a su formación, y hay unas muy pocas que estimulan la inspiración. Y en una escala de escasez, diría yo que la inspiración es un recurso muy escaso, la información en este momento es un recurso tal vez demasiado abundante. Y releyendo mis notas de Lefebvre, básicamente del derecho a la ciudad, que es el punto de partida que voy a tomar para mostrarles lo que hicimos en la investigación, me sentí leyendo poesía. Tal vez hacía mucho tiempo que no leía nada interesante, y de pronto por razones de mi trabajo y por eso les comparto ese sentimiento y esa emoción que me inspira Lefebvre, que es inspiradora, es un trabajo inspirador. Para mí es difícil catalogar el trabajo de Lefebvre, y yo lo pongo en la categoría de filosofía urbana por su profundidad, por su integralidad y también por su ambición. Es muy importante, yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico en el cual se desarrolla el pensamiento de Lefebvre, que lo hace especialmente atractivo y que a lo mejor es una de las cosas que explica por qué en este momento se está volviendo y se está poniendo de nuevo de moda. Y es que el trabajo de Lefebvre combina dos cosas que en el mundo contemporáneo reciente, digamos, hacen falta. Primero, el trabajo de Lefebvre para mí es principalmente un trabajo de búsqueda y de reflexión sobre la utopía. Es un trabajo y por eso lo relaciono con la poesía, porque para mí es un trabajo de ensoñación, un trabajo de elaboración de ideales que, como él mismo lo dice, se combinan de otra cosa que es muy francesa, pero también muy propia de la época, y es la pretensión y el interés por elaborar este trabajo dentro de un sistema de pensamiento que articula lo que él mismo desarrolla durante todo el tiempo, la relación entre teoría y práctica. Y por eso uno de los conceptos más empleados a lo largo de su obra es el concepto de praxis como articulación de ambas cosas. Desde ese punto de vista, la lectura que yo hago del concepto que propone él de sociedad urbana, y voy a lo largo de la presentación quiero hacer algunas conexiones con las ponencias anteriores, es una lectura un poco diferente a la lectura que hizo Carlos al principio. Yo entiendo en el derecho a la ciudad, no en la totalidad de la obra de Lefebvre, hago referencia al derecho de la ciudad, el concepto de sociedad urbana como una sociedad que él no pronostica, que no es una tendencia espontánea a la cual está conduciendo el capitalismo, sino por el contrario, la entiendo como aquella utopía que tenemos que construir como fruto y como resultado de una ruptura con la sociedad capitalista. Y a partir de esa ruptura, digamos, surge
lo que yo entiendo él propone como concepto de sociedad urbana, de nueva ciudad, y enmarcado en ese contexto de derecho a la ciudad. Una de las rupturas que él plantea y que ya ha sido mencionada, sobre la cual no voy a ahondar, es el binomio y la polaridad valor de uso, valor de cambio. La primera propuesta y la base de su propuesta es romper con la concepción y la práctica de la ciudad como valor de cambio y construir una ciudad en donde el fundamento de ella sea el valor de uso. Este binomio valor de uso, valor de cambio viene de la teoría de la mercancía de Marx y pone en evidencia, digamos, una doble cualidad de los objetos, una en la de satisfacer necesidades, valor de uso, y la otra de ser intercambiable por otros objetos, valor de cambio. Lo que él dice entonces y lo que él plantea es que tenemos que construir una ciudad a partir y con la finalidad de satisfacer necesidades insatisfechas, y esas necesidades son la actividad creadora, la necesidad de producción de obra, la necesidad de información, la necesidad de simbolismos e imaginación y la necesidad lúdica. Ese conjunto de necesidades las entiendo yo como la finalidad última que nos propone Lefebvre de la nueva ciudad, de lo que él llama la sociedad urbana. Se trataría, en resumen, de una ciudad con tiempo para el encuentro, una sociedad de lugares de encuentro, y ahí se conecta directamente con las magníficas exposiciones que escuchamos sobre la vida cotidiana, en donde él habla muy resumidamente de lo que él llama la miseria contemporánea, que es la condición de la vida actual de la ciudad, en donde tenemos tiempo para sobrevivir, pero no para vivir, no para disfrutar, no para satisfacer ninguna de esas necesidades que listé inicialmente. La nueva ciudad entonces es solo posible en una nueva sociedad, y la pregunta siguiente obviamente es cómo se construye esa nueva ciudad. La respuesta tiene que ver con esa relación teoría-práctica. Se necesita una nueva teoría de la ciudad, él llama una nueva ciencia de la ciudad, que resumiendo brutalmente destaco yo la pretensión que él plantea de construir una ciencia integral de conocimiento de la totalidad, como creo que fue el profesor Almandós nos mostró claramente el papel del concepto de totalidad. Y por otro lado, una construcción a partir no solamente de una nueva ciencia de la ciudad, sino de una práctica política en donde él habla incluso de prospectiva, que coincidencialmente por avatares de la vida ando metido ahora en prospectiva, pero el que le pone un término cuyo origen no conozco, que es el de transducción. Transducción entendida como la construcción de lo posible, en donde introduce esa práctica de la transducción rigor en la invención y el conocimiento en la utopía, que es parte del decálogo a partir del cual se construye en buena medida la perspectiva tal y como la conocemos ahora. Es claramente su aproximación es claramente revolucionaria y marxista, porque él dice que es la clase obrera la que tiene la capacidad y en la que se debe esperar la fuerza para la construcción de la sociedad urbana, y
en la ruptura y en la resolución, en lo que él llama, lo que sería la meta de esa nueva sociedad, que es la reconstrucción de la centralidad, una centralidad destruida por la segregación, un tema que ya se trató largamente antes y en el cual no voy a ahondar, pero sí voy a listar lo que para él, en ese proceso de reconstrucción de la centralidad, surge como enunciación de los derechos asociados a la construcción de esa centralidad. Los derechos de las edades y de los sexos, los derechos de las condiciones, los derechos a la instrucción y a la educación, los derechos al trabajo, la cultura, el reposo, la salud, al alojamiento, el derecho a la naturaleza. Y en esa conjugación de derechos él menciona el derecho a la ciudad y a la vida urbana como el derecho, digamos, que está por encima de lo demás, un derecho de orden superior. Dice, el derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos. El derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra, entendida como actividad participante, el derecho a la apropiación, muy diferente del derecho a la propiedad, están también imbricados en el derecho a la ciudad. Abandono entonces a Lefebvre y entro en la búsqueda que en parte inspirado en su trabajo realicé recientemente y que me llevó a esta publicación sobre ética territorial, y que básicamente parte de una distinción elemental muy simple, no aceptada por todos, por la filosofía moral y por la ética. Hay mil y una formas de entender moral, ética y justicia, pero yo en mi formación, mi pobre formación de economista, necesito definiciones para avanzar. Entonces les comparto las definiciones simples a partir de las cuales yo construí la investigación que hice. Moral, entendida como los valores y los principios que rigen los comportamientos. La ética como la ciencia o la disciplina que estudia los fundamentos a través de los cuales se construyen esos valores, esos principios y esos comportamientos. Y finalmente, la justicia como el sistema a través del cual se busca la prevalencia de esos valores y de esos principios. A partir de esa base y de esa distinción que puede ser interesante, no voy a ahondar en ella porque en la discusión contemporánea se mezcla justicia espacial con igualdad, con ética. Digamos, hay una mezcla en el uso de los términos que habría que ver a qué obedece, pero me sirvió a mí para entender algunas cosas básicas a partir de las cuales logré, creo yo, descifrar cuáles son los principios de la ética, lo que yo llamo la ética territorial contemporánea. Primero, digamos que la ética moderna se construye a partir de la polaridad y de la discusión entre ética universal y ética comunitarista. La ética y la construcción de los fundamentos de la ética, digamos, está basada en dos posiciones extremas, en donde hay una que considera la existencia de principios éticos universalmente válidos, independientemente de tiempo y lugar, basados en el racionalismo y basados en buena medida en el trabajo filosófico de Kant.
Y por otro lado está la ética comunitarista, que plantea que los valores y los principios de comportamiento solamente tienen validez local, en donde lo local hay que ponerlo entre comillas, y depende de la existencia de nexos de raza, de lengua, de cultura, de nacionalidad, que son los que le dan el sustento, el valor a esos principios universales. Es a partir de esa polaridad que en el mundo moderno hemos construido los principios y los principios éticos fundamentales, dentro de los cuales yo reconozco tres generaciones que se superponen. Primero, la generación de los principios universales, digamos que surge del rechazo al absolutismo del Estado y que tiene como origen las revoluciones liberales de Francia y de los Estados Unidos en principio, y que reivindican el valor, la libertad como principal valor, la libertad del individuo de movilización, de pensamiento, de asociación, y además de eso el derecho a la ciudadanía como el derecho a la pertenencia de una comunidad de intereses en donde el sujeto tiene derechos pero también obligaciones. Hay una segunda generación de derechos que se superpone a esta, que es la generación de los derechos que reivindican la diferencia, el derecho a ser distinto, y que son una reacción al igualitarismo, no solamente stalinista, sino también al igualitarismo de las sociedades capitalistas de mediados del siglo pasado y de, digamos, el último cuarto del siglo pasado. La reivindicación al derecho a ser diferente y no ser discriminado por eso. Y surge una última generación de derechos que son derechos colectivos, en donde ya no es el individuo el beneficiario de esos derechos, sino que esos derechos son derechos a los cuales se accede por ser parte de un colectivo. Derecho al ambiente, a la cultura, a la lengua, y también aparece el derecho al territorio. ¿Por qué? Y ya termino con eso. ¿Por qué me metí y me embarqué yo en esta investigación? Básicamente porque por observación directa y simple uno puede constatar que en América Latina han surgido y han emergido a través de constituciones nuevas, como la Constitución del 91 en Colombia, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de Venezuela y de Ecuador, especialmente Ecuador y Bolivia, la reivindicación de la autonomía territorial y del derecho a la diferencia territorial como un derecho colectivo nuevo, que no encaja para nada en el esquema simple que los economistas regionales manejamos para inspirar y para conducir la política regional y tampoco la política urbana. Revisé 20 constituciones nacionales y identifiqué básicamente tres grandes tipos de derechos consignados en las constituciones. El paso siguiente de la investigación es empezar a mirar no la enunciación de derechos, sino la práctica de esos derechos, es ver de qué manera funcionan, operan o no operan en la práctica, pero aún no estoy en eso. Derechos territoriales espacializados, básicamente la enunciación de derechos que tienen que ver con pretensiones relacionadas con la reducción, la mitigación de las desigualdades en condiciones de vida y de riqueza entre los territorios de los diferentes países. Hay por lo menos enunciación de este tipo de derechos en 6 de las 20 constituciones. Hay otro tipo de enunciación que es de derechos territoriales no espacializados en 17 de las 20 constituciones, en donde aparece el derecho
el derecho al uso social de la propiedad privada. En 17 de las 20 constituciones se proclama explícitamente que la propiedad de la tierra tiene una función social. Y un segundo derecho territorial no espacializado es el derecho al medio ambiente, que es un derecho de mucha más reciente aparición. Y finalmente, los derechos a la diversidad territorial, en donde encontré básicamente tres grupos. Uno que me sorprendió mucho, que es la presencia del derecho de los campesinos a la tierra, a las formas de producción campesina. Es un derecho que seguramente surgió en los años 60 y que no ha desaparecido de las enunciaciones y de las constituciones. El segundo es el derecho a la diversidad territorial, en donde aparece derechos a la diversidad de los pueblos originarios, derecho a tener formas de gobierno propio y derecho a tener también, por ejemplo, educación bilingüe. Eso, digamos, es el final de ese recurso. Les quería mostrar algunos ejemplos de cartas y enunciaciones de derecho a la ciudad, una que se hizo en Quito en julio de 2004, otra que se hizo en Buenos Aires en 2006, y también quería hacer mención del Estatuto de las Ciudades en Brasil, pero creo que no hay tiempo, así es de que sí hay tiempo. Entonces les cuento. En 2004, a propósito del Foro Social de las Américas en Quito, se realizó y se elaboró una propuesta de articulado del derecho a la ciudad, que quiero simplemente mencionarles los títulos para que ustedes pongan en contraste con el enunciado inicial que les planteé de las necesidades insatisfechas de la sociedad urbana planteados por Lefebvre. En esta propuesta, digamos que el derecho a la ciudad se plantea como una conjunción de derechos que tienen que ver con derecho a la gestión democrática de la ciudad, derecho a la función social de la ciudad, que tiene que ver con este tema de la propiedad, de la función social de la propiedad, la función social de la propiedad, el ejercicio pleno de la ciudadanía, la igualdad y la no discriminación, la protección especial de grupos y personas en situación vulnerable, el compromiso social del sector privado y el impulso de la economía solidaria y las políticas impositivas de carácter progresivo. Esos derechos y esos grandes enunciados, digamos que ya se traducen en derechos mucho más precisos que tienen que ver con la equidad y la sustentabilidad, con el diseño participativo del presupuesto urbano, con la transparencia de la gestión pública, con el derecho a la información pública. Y en segundo, digamos, como un segundo grupo o agrupación de derechos, están los derechos que vienen de la tradición liberal inicial: el derecho a la libertad, el derecho a la participación política, el derecho a la asociación, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad pública y el acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos, derecho al transporte y a la movilidad y el derecho a la vivienda como derechos, digamos, relacionados con condiciones de vida de la ciudad, pero además de eso, derechos relacionados con derechos mayores como el derecho a la educación, al trabajo, a la cultura y al esparcimiento. Y el último ejemplo que les quería traer es un ejercicio que hicimos en 2008 en Buenos Aires, un grupo de investigadores que hacíamos parte del grupo de trabajo de investigación urbana de Claxo, que coordinó Ana Clara Torres Ribeiro, lamentablemente fallecida el año pasado,
y que logró hacer algo que yo nunca en mi vida de investigador había visto, y es que logró poner de acuerdo a más de 10 investigadores que firmaron una declaración que llamamos Por una ciudad justa. No les voy a leer la declaración, pero aparte de mi sorpresa, digamos que de los enunciados yo rescato las conclusiones que me parecen a mí las más importantes y que tienen que ver con ya no necesariamente la ciudad en sí misma, sino con las formas de producción de conocimiento de la ciudad que se relacionan con el aporte y la contribución que nosotros como investigadores podemos hacer a la consecución de esa ciudad justa. Primero, digamos, se reivindican 5 principios. El rescate de la historicidad y la singularidad de las formaciones sociales latinoamericanas. Entonces, hay una reivindicación del rechazo un poco al pensamiento etnocéntrico y eurocéntrico que ha orientado en buena medida nuestro trabajo de investigación urbana. La importancia del lenguaje transdisciplinar y del reconocimiento del papel y de la importancia de las racionalidades alternativas, la lectura activa y dialógica de la cuestión urbana. En tercer lugar, la importancia de reconocer la simultaneidad de los movimientos de involución y evolución de las ciudades, es decir, es un rechazo a la representación de la historia urbana como una historia lineal. En cuarto lugar, la inclusión de otros saberes distintos al saber científico y la valorización del papel del contexto en la interpretación del fenómeno urbano. Y finalmente, la resistencia a la reproducción acrítica de paradigmas y modelos, superando el economicismo, la tecnocracia y teniendo como guía una reflexión moral y ética de la experiencia urbana. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis Mauricio. Ahora le vamos a pedir a Felipe Link. Él va a presentar su ponencia del derecho a la ciudad, un programa de acción política. Buenas tardes, gracias por el interés en el seminario y la paciencia de estar aquí a esta hora todavía. Yo voy a presentar una breve ponencia sobre esta idea del derecho a la ciudad en Lefebvre, a partir de la pregunta que aparece en el título, justamente de si se trata o no, o cómo lo podríamos interpretar en términos de un programa concreto de acción política. Justamente y enganchándolo bastante bien con lo que acaba de presentar Luis Mauricio, en el sentido de que el concepto mismo del derecho a la ciudad está muchas veces inspirado en Lefebvre, pero no necesariamente operacionalizado en Lefebvre. Entonces, la lista de derechos urbanos es larga. Borja también tiene una lista de derechos urbanos bastante grande, pero en el texto mismo de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, parece que esa operacionalización, por llamarla de alguna manera, no es tan clara. Ahora, planteé la ponencia así, pero después de algunas presentaciones, sobre todo los tomos de la vida cotidiana, no estoy tan seguro de lo que voy a decir. La presentación la voy a estructurar un poco en esas tres premisas, digamos, 3 puntos para la discusión. El primero es un poco el que se deslizaba de la introducción, que es el derecho a la ciudad no es un programa de acción política estrictamente Lefebvre. El segundo es que el derecho a la ciudad parecería ser un ideal postcapitalista.
en el sentido de que en el modelo, como está concebido actualmente, y con todos los mecanismos de supervivencia del capitalismo que se relataban un poco en la mesa de la mañana, este ideal debe ser desplazado hacia el futuro en un post-capitalismo. El tercero es que el derecho a la ciudad parece ser de alguna forma contradictorio en sus términos. A pesar de todo lo anterior, el derecho a la ciudad parece ser indispensable para los estudios urbanos, justamente porque nos sitúa o nos propone un horizonte político de transformación en alguna medida. Estos tres puntos de la presentación los voy a abordar brevemente en el tiempo que tenemos asignado por el moderador. A propósito de una revisión muy rápida, digamos, de la articulación entre estos 5 autores: Marx, Engels, Castells, evidentemente Lefebvre, y una lectura más contemporánea de Andy Merrifield. El primero, entonces, el derecho a la ciudad no es un programa de acción política. En el manifiesto del Partido Comunista de 1848 de Marx y Engels aparece el siguiente párrafo: la ciudad es un producto consecuente con la acción económica de una clase social históricamente hegemónica, la burguesía, que la usa como instrumento de su afirmación. A partir de ese tipo de afirmaciones aparece efectivamente un programa de acción política y Proletarios del Mundo Unidos. Desde Engels, la alienación aparece concebida, además de en el espacio de producción material de la sociedad, en la práctica de la vida cotidiana de la clase obrera, no solo en el lugar de trabajo, sino también en la familia, el domicilio y en la calle. Todos los autores de corriente marxista van a coincidir probablemente en que, como se ha dicho también en la mañana, cada sociedad con su distinto modo de producción produce su espacio y que se concreta sobre el suelo el proyecto de división del trabajo. Esto es tomado bastante al pie de la letra, podríamos decirlo así, o de manera bien ortodoxa, por Castells, el Castells de la cuestión urbana, ¿no? En el sentido de hacer un análisis de la estructura urbana, de las instituciones y de los movimientos sociales. Justamente con este horizonte, con este espíritu de formular un proyecto de acción política. La superación, dice Castells, de la contradicción urbana y social a través de una cierta práctica política, a través de lo que él va a llamar después los movimientos sociales urbanos. En esa formulación, Castells critica principalmente a la Escuela de Chicago, en el sentido de que el tamaño, la densidad y la heterogeneidad no son suficientes para comprender lo urbano, critica un sesgo ideológico en esa formulación y hace necesario la práctica a partir de los movimientos sociales para transformar esa realidad. La ciudad, desde Castells, no es el reflejo de la sociedad, sino la expresión formal espacial de una serie de procesos de organización y de gestión política. Traigo a Castells acá justamente para hacer el contrapunto con Lefebvre un poco más adelante. No se podría atribuir a la ciudad, dice Castells, lo que es producto de un tipo de sociedad. En este mismo sentido, ciertas leyes estructurales establecerían la modalidad de existencia del espacio de una manera un poco más rígida que el Lefebvre. Y se trataría, tanto la sociología, la investigación, como la práctica política, de ver cómo los elementos del sistema económico, político e ideológico, sus combinaciones y la práctica social dan forma y expresión específica al espacio físico y social. En ese contexto, el objeto de estudio declarado por Castells, y el amarillo parece que no era el mejor color, no sé muy bien, pero el objeto de estudio declarado por Castells era la relación entre la estructura urbana, la función de las clases sociales, la intervención institucional y el desarrollo de fuerzas opositoras, con un programa bastante concreto o con una opción bastante concreta del desarrollo de esas fuerzas opositoras. Para ilustrar esa cuestión, en Castells todavía, ya con 2 láminas más, porque el seminario es sobre Lefebvre, una cita que es un scan de un artículo publicado en Eure, de Manuel Castells, en los primeros números de Eure, por ahí por el 71 o 72.
Disculpen, como digo, la cantidad de texto en esa diapositiva, pero era la única manera de presentarla y la voy a leer rápidamente. Tal vez uno de los aspectos más específicos de la lucha de clases en Chile sea la importancia que ha tomado en ella, en particular en los últimos años, el llamado movimiento de pobladores, definido por una contradicción estructuralmente secundaria, relativa en principio a las condiciones de vivienda y equipamiento colectivo. Aparece, sin embargo, ocupando el centro de la escena política en algunas coyunturas, la cual contribuye aún más a la confusión con respecto a su caracterización en términos de clase, y por tanto de un desconcierto y a una oscilación constante de los partidos populares en dicho frente de lucha. Considerado alternativamente como caldo de ultraizquierdista o clientela electoral por la izquierda, despreciado como lumpen y a la vez codiciado como posible plebe apatronada por la derecha. El movimiento de pobladores parece dotado de una fluidez y de una ambigüedad que desafían a la vez el análisis marxista y las estrategias políticas tradicionales. Y sin embargo es el núcleo central de una vasta red de organizaciones de base territorial que, dícese, agruparían en 1972 800.000 chilenos, es decir, más que todos los sindicalizados urbanos y rurales en la esfera productiva. Ante ese diagnóstico y esa interpretación de Castells del fenómeno urbano o de la cuestión urbana, como él la llama, los fenómenos urbanos serían entendidos como una relación entre el Estado y la espacialización de lo civil. Los movimientos sociales urbanos tenderían a provocar una transformación estructural del sistema urbano, apuntando a una nueva relación entre sociedad civil y Estado. El espacio urbano sería síntoma y fuerza que estructura la organización social y potenciaría el cambio social. Un proyecto político de este tipo, en el derecho a la ciudad, en Lefebvre, aparece menos específico o menos concreto que en estas formulaciones. Parecería entonces ser un ideal postcapitalista. Lefebvre, en contraposición a Castells, se pregunta, de alguna manera, si cabe definir la realidad urbana como una superestructura que emerge de la estructura económica capitalista, o bien como el simple resultado del crecimiento de las fuerzas productivas, o como modesta realidad marginal con respecto a la producción. La respuesta de Lefebvre, como ya lo hemos visto durante el día, es no. ¿Cierto? Lo urbano es más complejo que eso. Si bien cada modo histórico de producción expresa su forma de espacio, las características espaciales no pueden someterse directamente y de manera simplista a las características del modo de producción. El espacio y la política del espacio expresarían las relaciones sociales y al mismo tiempo que inciden sobre ellas. Por lo tanto, no habría univocidad entre modo de producción y forma del espacio, y habría que valorar con su autonomía los componentes culturales de la producción del espacio. La revolución urbana, como ya se mencionaba aquí en las otras ponencias, se da cuando la industrialización se somete a la urbanización que ella misma ha provocado, lo que desembocaría en una nueva era. La alienación, por su parte, se vería desde Lefebvre como el resultado de la lógica de segregación social, donde el hombre se distancia en el espacio disolviendo relaciones sociales. Sin embargo, en la era urbana de la sociedad se completaría el dominio de la libertad y la alienación de un nuevo humanismo, un nuevo tipo de hombre para el cual y por el cual la ciudad y su propia vida cotidiana en la ciudad se convierten en obra, apropiación y valor de uso. La base del derecho a la ciudad, por lo tanto, no es contractual ni natural, sino que relacionada al carácter esencial del espacio. La ciudad sería una forma del encuentro y de la conexión de todos los elementos de la vida. Sin embargo, la pregunta a esta concepción de Lefebvre del urbano es ¿cómo? Y la respuesta al cómo, desde mi lectura por lo menos de los textos mencionados en las otras mesas, es impensable al interior de un modo de producción capitalista del espacio.
Y citando a Lefebvre, la realidad urbana modifica las relaciones de producción sin, por otra parte, llegar a transformar. La tensión, en el fondo, entre los aspectos estructurales y los aspectos coyunturales en la supervivencia del capitalismo parece estar más a favor de lo estructural. Y el último punto, en el sentido de que el concepto de derecho a la ciudad de Lefebvre sería de alguna manera contradictorio en sus términos, viene más que nada de la lectura que hace Merrifield del derecho a la ciudad de Lefebvre, en el sentido de si la urbanización, de plantear que si la urbanización es planetaria y es concebida como algo económicamente necesario, entre comillas, como una salida del propio modelo para generar su supervivencia, con consecuencias de una trágica intimidad, ¿no?, de proximidad sin sociabilidad, de presencia sin representación, de encuentro sin acercamiento real, ¿derecho a qué ciudad en ese contexto? ¿No? Si la urbanización es planetaria, si lo urbano está por todas partes, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la ciudad? ¿Es el derecho al área metropolitana, se pregunta Merrifield? ¿Es el derecho a la aglomeración urbana en su totalidad? ¿A determinados barrios, como veíamos en algunas otras presentaciones? ¿Al núcleo de la ciudad? ¿A la centralidad, como es un concepto tan importante también en Lefebvre? ¿A todas las anteriores? ¿O a qué y cómo? Se pregunta Merrifield, y es un poco el tono también de la ponencia, ¿tiene sentido hablar del derecho a la ciudad y a la ciudad monocéntrica en particular? Si aceptamos lo urbano como un terreno específico para la lucha política, ¿cuál sería la imagen real de ese derecho a la ciudad? En ese sentido, si el proceso urbano es global, nuevamente, ¿cierto?, promovido por el capital financiero, la democratización también debería ser global, o debería intentar abarcar la misma escala que tiene el proceso urbano en su constitución. ¿Significaría esto que el derecho a la ciudad es un derecho que solo puede expresarse en una realidad postcapitalista? Probablemente. Ahora, la salida de Merrifield a esta encrucijada está un poco en lo que él llama, basándose en Lefebvre, por supuesto, en la política del encuentro. Y me da la impresión que por ahí hay algunas pistas interesantes en términos más metodológicos, o más operativos, o más de proyecto político, como mencionábamos al principio, que pueda alcanzar algún tipo de derecho a la ciudad. Sin embargo, no se trata de un derecho a la ciudad sobre algo concreto, sobre una centralidad concreta, sobre un lugar concreto o sobre un espacio concreto, sino que es un poco más abstracto y simple que eso a la vez. La política del encuentro entonces serían momentos radicales, momentos lefebrianos, dice Merrifield, que se intersectan y solapan generando una constelación de momentos. Del mismo modo en que la alienación refleja una ausencia, un tiempo muerto, seguía en el texto eso, un momento muerto e inerte, el momento lefebriano significa presencia. Una política del encuentro no reclama derechos, no reclama nada abstracto. El encuentro como un mediador entre una vida individual y una fusión grupal dinámica. En ese sentido, la política del encuentro como una forma de reelaborar el derecho a la ciudad, a la vez negándolo, pero lanzándolo o desplazándolo hacia el futuro, o más allá de la geografía o la localización específica de la reivindicación concreta de un lugar en particular. Para Lefebvre, la utilidad política de un concepto no consiste en que tenga que corresponder con la realidad, sino que nos permita experimentar con ella. Y en ese sentido, el derecho a la ciudad juega un poco en esa línea. Y finalmente, esta es la última diapositiva, el derecho a la ciudad no consiste en la reclamación fácil y abstracta de algo que está a nuestro alrededor, sino, y ahí lo vincularía con Olivier Mongin, el autor de La condición urbana, sino con un imperativo político de recuperación del lugar, con un imperativo político de recuperación del encuentro. Gracias. Muchas gracias, Felipe.